Buenas tardes, son las 2:44 de la tarde del día 4 de enero del año 2019. Continuamos con la audiencia de comparecencia con restricciones, expediente 299-2017. Se encuentra presente el Ministerio Público. Vamos a constatar la presencia del doctor Robles Rivera, ¿sí? Sí, Defensa buenas tardes. técnica de Lazo Mendoza Luis Ernesto. ¿Es correcto? Así es, doctor. Muy bien. ¿Están presentes los demás abogados? De todas maneras, a ver, usted viene por Eduardo García Navarro, señor magistrado. García Navarro, Arsenio Oreguardia. por Arsenio Oreguardia, Juliana Los Ábalos. por Los Ábalos. ¿Y usted viene por Danae Calderón Castro. Calderón Castro? Muy bien. ¿Quién más? ¿Usted por quién viene? Interconsulta de Luis Ernesto Lazo Mendoza, doctor. Muy bien. Muy bien. Este despacho anuncia, de todas maneras, antes de continuar, de que se han planteado dos recusaciones contra el magistrado, ya por parte del partido político Fuerza Popular y también por parte de Yoshiyama Tanaka. Así es que son recusaciones que que han ingresado recién a mi despacho. Me han dado cuenta que todavía no las he resuelto, pero que no detienen el trámite de esta audiencia. Lo que sí comunico es que voy a tratar de resolverlos de inmediato. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna observación adicional? Muy bien. ¿Sí? A ver su acreditación. Sí, señor juez. Hemos Su presentado un acreditación. escrito, soy abogado, soy Freddy Valenzuela Elizarbe, abogado del doctor Arsenio Oreguardia. Hemos presentado un escrito en el cual solicitamos respetuosamente que se tenga cuidado en brindar información que puedan afectar el secreto profesional. No pretendo generar una discusión sobre en qué consiste, pero se están dando cifras y además se están dando datos personales que podrían tener, digamos, consecuencias negativas para el estudio y para los que trabajamos en el estudio de guardia. Sí, Muchas gracias. de todas maneras, es que eso es materia de justamente de establecer la línea. Eso vamos a ir viéndolo en el transcurso de la audiencia. Señor fiscal, continúe, por favor, sustente el requerimiento de comparecencia con restricciones del imputado Luis Ernesto Lazo Mendoza, ¿no? Muy bien, adelante, doctor. Gracias, señor magistrado, y muy buenas tardes. Se presenta el requerimiento de comparecencia con restricciones respecto al investigado Luis Ernesto Lazo Mendoza, quien como abogado del estudio Ore Guardia, con conocimiento y voluntad mediante el uso de la amenaza, impidió u obstaculizó se presten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones seguidas por el delito de lavado de activos por las campañas electorales de Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, así como indujo se preste un falso testimonio de haber realizado un aporte de dinero. Esto lo hemos considerado como delito de obstrucción a la administración de justicia, previsto en el artículo 409A. Atendiendo de que esta audiencia es continua y por principio de concentración y economía, van a haber algunos aspectos que me voy a referir de una manera breve, atendiendo de que la información ya ha ingresado a su judicatura y la defensa de Luis Ernesto Lazo Mendoza ha estado presente en las sesiones anteriores. La vinculación que podemos establecer de el investigado Lazo Mendoza con las investigaciones por lavado de activos es la siguiente. En principio, como en el caso de los anteriores investigados, hemos establecido el inicio de la relación en el año 2016, toda vez de que el investigado Yoshiyama Sasaki, en la declaración del 12 de diciembre del 2018, señaló de que a inicios de ese año se presentó al estudio Ore Guardia, quienes representaban los intereses precisamente del partido Fuerza Político 2011 en la campaña de ese mismo año en la investigación que se estaba realizando ante la Fiscalía. En ese sentido, se ha señalado que las investigaciones seguidas por lavado de activos se determinaban del documento encontrado o incautado con el acta de allanamiento del 15 de octubre del 2018 en la calle Mariscal Blasca Cerdeña 112, departamento 301, San Isidro, en donde se establecía algunos aspectos
de las investigaciones de los casos 55-2017, 80-2017 y 12-2016 respecto a las investigaciones por financiamiento de las campañas con dinero proveniente de aportes de la empresa Odebrecht, Cócteles y otros del año 2011 y del año 2016. También se ha señalado y se ha ofrecido como elemento de convicción la declaración de Vicente Silva Checa del 18 de octubre del 2018, quien ha identificado que los abogados de Fuerza Popular, dentro de los cuales se ubicaba la abogada Juliana Loza. El documento al que habíamos hecho mención, que tenía el rotulado de estudio Loza Abogados Ábalos, Abogados, en la página 10 establecía precisamente la estrategia respecto a aquellas personas que habían aportado dinero, pero que no tenían la capacidad para demostrarlo. Se iba a hacer una revisión de su estado patrimonial. Bien, la relación del partido Fuerza Popular con Keiko Fujimori, la relación de Fuerza Popular y Keiko Fujimori con el estudio Oreguardia lo obtenemos de los documentos que fueron incautados con el acta de allanamiento del 20 de noviembre del 2011 en el inmueble de calle Dalton 229 San Borja, que es el estudio Oreguardia. En ese sentido hemos señalado de que se han encontrado las diversas facturas correspondientes al año 2017, en el cual contrata Fuerza Popular el servicio del estudio jurídico Oreguardia. Se ha señalado, en efecto, cuáles han sido estos actos. Por ejemplo, el escrito de apersonamiento del 29 de agosto del 2017 de Arsenio Oreguardia y Eduard García Navarro, el escrito de apersonamiento del 13 de septiembre del 2017 de Eduard García, el recibo por honorarios de Lorena Gamero Cabero, y en el caso del investigado Luis Lazo Mendoza, el escrito de apersonamiento que realiza Eduard García Navarro, extendiéndole la representación a este investigado Luis Lazo Mendoza respecto a la persona jurídica de Fuerza Popular, escrito que está fechado el 6 de noviembre del 2017. La relación entonces del investigado Lazo Mendoza con Oreguardia también lo determinamos de los documentos incautados. Y en los documentos incautados hemos hallado facturas que emite Luis Ernesto Lazo Mendoza a favor del estudio Oreguardia, la factura 00136 del 29 de octubre del 2014 por $2.600, la factura 0010035 del 26 de septiembre de 2014 por $2.600. Estas dos facturas corresponden al estudio Luis Ernesto Lazo Mendoza. Pero también se han hallado recibos por honorarios que emite Luis Ernesto Lazo Mendoza a favor del estudio Oreguardia. Los que tenemos a la vista en el gráfico, que son los recibos por honorarios, el 1 y el número 3, del 29 de enero del 2015 por el monto de 2.826.09 soles, del 26 de febrero de 2015 por 2.826.09 soles. Pero también se encontraba como empleado en la planilla del estudio Oreguardia, como podemos ver, y se ha hecho alcance en copia en el requerimiento, y que voy a señalar tan solo las fechas y los montos. Del 4 de mayo del 2015, 3.051.95, del 5 de mayo del 2015, 3.306.33, del 6 de junio del 2015, 3.052, del 7 de julio de 2015, 6.310, del 8 de agosto de 2015, 3.052, del septiembre del 2015, 3.052, de octubre de 2015, 3.052, de noviembre de 2015, 4.832, de diciembre del 2015, 6.418. De la misma manera, durante el año 2016, entre enero a diciembre, por los siguientes montos: 3.106, durante los meses de enero a febrero, 4.500 en abril, 7.154 en mayo, 4.585 en junio, 9.479 en julio, 4.585 en agosto, 4.585 en septiembre y octubre, 11.844 en noviembre y 9.586.24 en diciembre. También en el año 2017 encontramos las siguientes cantidades: 4.585 de enero a abril, 7.000
259 en mayo, 4.585 en junio, 9.479 en julio, 4.585 en agosto y septiembre, 5.731 en octubre, 7.307 en noviembre, 14.791 en diciembre y también de enero a mayo del año 2018 por montos de 4.585 de enero a abril y en mayo 17.308.20. Es decir, objetivamente está demostrada la relación que tiene Lazo-Mendoza con el estudio Oreguardia. Es por eso que ubicábamos a Luis Lazo en ese extremo o en ese brazo de aquella comisión de abogados que se constituyeron a la región San Martín, precisamente que estaban vinculados con Rolando Reategui, que se encargaba de buscar a los aportantes para que dieran una declaración falsa. En ese grupo se encontraban Luis Lazo, el ahora ratificada la prisión preventiva, Luis Mejía Leca, Eduard García y Danae Calderón. Bien. Se había indicado que el testigo protegido 2017-55-3 del 14 de octubre de 2018 había declarado de que tenía conocimiento de que se estaban comprando testigos en la región San Martín, que para ello había viajado Luis Mejía Leca y se había entrevistado con el asesor del congresista Ronald del Castillo. Del allanamiento se ha encontrado precisamente comprobantes de vuelos de la aerolínea Latam Airlines, es decir, en el estudio Oreguardia se ha encontrado los comprobantes que demuestran de que el estudio se hizo cargo precisamente del traslado de abogados de Lima, Chiclayo, de Lima Tarapoto, Tarapoto Lima, que serían las dos últimas filas, del 26 de noviembre del 2017 al 30 de noviembre del 2017 y con retorno el 1 de diciembre del 2017. Esos son los comprobantes de vuelo de las aerolíneas que, como estamos poniendo en esta imagen, corresponde, según el tiquete aéreo, a Luis Ernesto Lazo Mendoza y el traslado es del 26 de noviembre del 2017, ida y retorno el 3 de noviembre del 2017. De la misma manera, hemos hallado en el estudio Oreguardia el tiquete aéreo de Luis Ernesto Lazo Mendoza del 1 de diciembre del 2017. Pero no solamente eso, sino la factura, que también le hemos alcanzado, de la habitación en el hospedaje u Hotel Puerto Mirador S.A. de Moyobamba, de fecha 28 de noviembre del 2017, por el monto de 264 soles. Documento hallado e incautado en el registro de la documentación del estudio Oreguardia. Ahora, ¿por qué estamos afirmando de que tenemos elementos de esta comisión de abogados que viajó a San Martín? Porque del registro de huéspedes del Hotel Nilas en San Martín, como se puede verificar de la documentación que se ha alcanzado con el requerimiento y ahora en esa muestra en la imagen, quienes se hospedan según el registro en esa fecha del 27 del 26-27 de noviembre del 2017 son Luis Mejía Leca, Danae Calderón, Luis Ernesto Mendoza Lazo y Eduard García Navarro. Son los abogados que fueron a San Martín, se hospedaron en el mismo lugar y en
en el caso del 30 de noviembre del 2017, aparece nuevamente Luis Ernesto Lazo Mendoza. Bien, en la documentación del estudio Oreguardia también se encontró del Hotel Nilas también tenemos el registro del ingreso, salida de Luis Ernesto Lazo Mendoza, de Edward García Navarro, de Luis Mejía Leca y Danae Calderón. Con esta documentación, señor magistrado, lo que queremos decir es que tenemos el sustento documental de que son los abogados a quienes los testigos, conforme voy a desarrollar en la presentación del día de hoy, reconocen como la comisión de abogados enviados por el partido Fuerza Popular a la región San Martín para ubicarlos, para que dieran un testimonio falso y que no declararan, por consecuencia, la verdad al Ministerio Público. Y así también lo dice el testigo protegido 2017-55-3 en su declaración del 31 de octubre del 2018, en donde se dice de que las personas detenidas de Lulit Sánchez, Liz Document, Pedro Belladarce y otros, cuando estuvieron con esta medida, se presentaron abogados que se identificaron como enviados del partido Fuerza Popular para indicarles que tenían que dar una declaración falsa. En efecto, Liz Document Manrique, en su declaración del 15 de octubre del 2018, ha señalado de que se presentó una persona que se identificó como abogado de Fuerza Popular para indicarle que él la iba a patrocinar. En esa declaración del 15 de octubre del 2018 ha señalado de que estas personas se presentaron y le indicaron de que no podía variar su declaración porque eso iba a complicar el estado de ella. En la declaración del 16 de octubre del 2018 de Eris Matomonje se establecía de que se hacía referencia a que estos intereses tenían un control de la investigación y por lo tanto llegamos al punto de cuáles son estos actos de obstaculización en concreto de Luis Ernesto Lazo Mendoza. E iniciamos con el aportante, falso aportante, Guzmán Rimanachín Díaz. Cuando se le recibió inicialmente su declaración el 29 de noviembre de 2017, a quien identificó como, o quienes se identificaron en la diligencia, uno de ellos fue Luis Ernesto Lazo Mendoza, como abogado del partido político Fuerza Popular. En el desarrollo del interrogatorio, él reconoce el aporte de $5.000 e indica de que ese dinero provenía de un préstamo de la Caja de Paita. ¿Cómo determinamos el acto de inducción al falso testimonio? Porque cuando se le ha recibido su declaración el 9 de noviembre de 2018, Rimanachín Díaz dice que en noviembre del año 2017, el abogado Luis Lazo lo aborda, le señala que era abogado del partido Fuerza Popular, le dice que lo viene a apoyar, luego le manifestó que se había aportado, que no se preocupara, que nada le iba a pasar. Le dice finalmente, si no declaras en ese sentido, les va a ir mal. Es decir, Luis Lazo Mendoza intimidó al aportante Guzmán Rimanachín Díaz. El siguiente caso es de Johnny Guzmán Rimanachín Vela, del 30 de noviembre de 2017. De la misma manera se presenta Lazo Mendoza como abogado del partido político. Rimanachín Vela reconoce haber realizado un aporte de $5.000 en marzo de 2011, indicando de que este había sido producto de los ahorros. ¿Cuál es el acto de inducción al falso testimonio? Cuando el 9 de noviembre del 2018, nuevamente, como en el caso anterior, reconocen a Luis Lazo, quien se presenta como abogado del partido
Fuerza Popular y le indica que se iban a cerciorar que los declarantes dijeran que sí habían aportado y que rinda su declaración señalando de que habían dado un aporte de $5.000. El caso de Irma Carranza Montenegro, declaración del 29 de noviembre del 2017, de la misma manera se presenta Lazo Mendoza. Esta reconoce haber aportado un monto de 3.830, indicando que era de su sueldo y ahorros. El acto de inducción al falso testimonio se encuentra como en el caso anterior, cuando ella señala, se presenta una comitiva del Partido Fuerza 2011, en donde traen folders de recibos, de aportaciones. Esta comitiva les indica que tenían que sostener que sí habían realizado el aporte a la campaña de Fuerza 2011, que si decían que no habían aportado, les iba a ir mal, puesto que ellos aparecían como aportantes. Gregoria Velar Arista, declaración del 29 de noviembre del 2017, igualmente interviene Lazo Mendoza como abogado del partido político Fuerza Popular, reconoce un aporte de $5.000, el cual indica que proviene de los ahorros de su restaurante. El acto de inducción al falso testimonio es cuando ella, el 9 de noviembre del 2018, nuevamente, como en el caso anterior, dice de que lo abordaron un grupo de personas que llegó de Lima para solicitarles que señalen de que han realizado estos aportes, porque de lo contrario les iba a ir mal. Siguiente aportante, Norberto Rimarachín Díaz. La declaración inicial fue el 29 de noviembre del 2017. Interviene Luis Ernesto Lazo Mendoza como abogado del partido político. Reconoce un aporte de $5.000, indica de que es producto de sus ahorros. El acto de inducción al falso testimonio lo encontramos en la declaración que brinda el 8 de noviembre del 2018, o más bien la manifestación de que la declaración anterior fue falsa, porque en ese último acto reconoce a esta comisión, reconoce a Luis Mejía Leca, a Danae Calderón y otras personas más, e indica de que si ellos, en general, todos estos aportantes que vengo haciendo mención, no señalan o no reconocen que han aportado, les va a ir mal haciéndoles el anuncio de esta situación negativa al declarante. Mayra Alexandra Castañón Dávila, siguiente. Quienes participan son como su abogada, Danae Alessandra Calderón Castro. Participa también Eduard García Navarro como abogado de Keiko Fujimori Gucci y Luis Ernesto Lazo Mendoza como abogado del partido político Fuerza Popular. En ese acto ella señala que reconoce el aporte de 41.000 soles y la situación anecdótica y, si podríamos decirle, absurda, como se pretendió justificar la capacidad para realizar este aporte, porque Mayra Alexandra Castañón Dávila en aquella fecha indica de que ese dinero lo obtuvo de la venta de parrilladas en el distrito de La Victoria, no recordando cuántas personas le compraron estas parrilladas. El acto de inducción del falso testimonio lo descubrimos cuando el 13 de octubre del 2018 señala de que esta comisión, a quien identifica integrada por Luis Alberto Mejía Leca, Danae Alessandra Calderón Castro, le indican de que debía declarar de la manera que ya hemos hecho mención, memorizar los importes de los depósitos valorizados. En la declaración indica de que fueron estos abogados del partido Fuerza Popular que tanto su familia como ella se verían perjudicados. Señor magistrado,
no hay mucho que ahondar porque hace una conducta similar, pero que podemos resumir lo que Luis Ernesto Lazo Mendoza formó parte de esta comisión de abogados que se dirigieron a San Martín y dentro de los cuales se encuentra Luis Mejía Leca, que el día de hoy se ha dado a conocer a través de la resolución 27 del 3 de enero del 2019 de este expediente, de que se ha confirmado precisamente estos actos de obstrucción, comisión en la cual, por el desarrollo de la investigación, hemos logrado identificar que uno de ellos es Luis Ernesto Lazo Mendoza, quien participó precisamente en la obstrucción, en la declaración de Guzmán Rimarachín Díaz, Johnny Guzmán Rimarachín, Irma Carranza Montenegro, Gregoria Velarista, Norberto Rimarachín Díaz, Mayra Castañón Dávila. Es decir, no es que ha cumplido una labor de abogado defensor, de representante procesal, de asesor legal, no. Su labor, como lo señalaba el documento, efectos, contingencias y una formalización de investigación preparatoria, sugerencia de acciones inmediatas, era precisamente obstruir la acción de la justicia, porque empleó amenaza, impidieron, obstaculizaron, indujeron a que se preste un falso testimonio, y por eso hemos calificado la conducta en el 409A. Por eso las restricciones que hemos solicitado con Luis Ernesto Lazo Mendoza, si bien es una conducta grave, pero creemos que razonablemente se puede evitar mayor peligro con la imposición de estas restricciones, la obligación de no comunicarse directamente ni indirectamente con imputados ni testigos en el caso 2017-55, expediente 299-2017, la obligación de no comunicarse directa ni indirectamente con personas que figuren como portantes del partido político Fuerza Popular, antes Fuerza 2011, la obligación de no comunicarse directa ni indirectamente con personas que figuren como miembros del partido político Fuerza Popular. Este es un delito que, atendiendo a las circunstancias del investigado, conocimiento del injusto por la condición de abogado que tiene, aun cuando no tiene antecedentes por la pluralidad y cumpliendo con lo que establece la norma, podríamos ubicar una pena abstracta en un tercio intermedio de 6 años, 5 meses a 7 años y 3 meses. Y en ese sentido, señor juez, ya para entrar en lo que corresponde al tercer presupuesto procesal, no vamos a entrar a hacer el análisis del peligro de fuga, porque de contarlo hubiésemos solicitado una medida más grave, pero sí el peligro de obstaculización que, si bien es alto, razonablemente se puede evitar con la medida que hemos solicitado, que es la de prohibición de comunicarse, porque se cuenta con los antecedentes de que esta persona en el desarrollo de la investigación ha perturbado, ha interferido, ha obstruido la averiguación de la verdad, acercándose a los testigos, quienes eran los aportantes, y en el desarrollo de la investigación tenemos que seguir recabando esta actuación personal, porque tenemos un número importante de aportantes, coinvestigados. Faltan actuar precisamente esas diligencias que ya han sido programadas y por lo tanto existe un riesgo de que fracase el desarrollo de la acción de la justicia. Por lo tanto es el medio adecuado. No hay otra medida menos gravosa, por el contrario, atendiendo las circunstancias de Luis Mejía Leca, que ha sido confirmada la prisión preventiva, de hallar nuevas evidencias. Es posible que se solicite más adelante la variación de los abogados que integraron esta comisión que se dirigió a San Martín para que se imponga una medida tan similar a la de Luis Mejía Leca, atendiendo a que se han confirmado los fundamentos, pero consideramos de que
si hay una adhesión, una no oposición de parte de su defensa, es razonable, proporcional el pedido que estamos realizando. El plazo, obviamente, por el desarrollo de la investigación, que son de 36 meses, atendiendo de que no solamente va a ser la investigación preparatoria, sino que también va a ser el juzgamiento, en donde se va a tener que convocar a testigos y coinvestigados a declarar. En ese sentido, señor magistrado, damos por presentado el requerimiento de comparecencia. Muy bien. Por todo el proceso, ¿no, doctor? En efecto, señor Muy magistrado. bien, muchas gracias. Vamos a coger traslado a la defensa. Adelante, doctor. Sí, señor juez, señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa, a los presentes, luego de escuchada atentamente y leído y previamente el requerimiento escrito de comparecencia con restricciones, como defensa técnica de Luis Ernesto Lazo Mendoza, solicitamos que el pedido del Ministerio Público sea declarado infundado, en el extremo que solicita las restricciones de comunicación ya oralizadas por el señor representante del Ministerio Público. El señor fiscal ha desarrollado su pedido. A ver, un momento, por favor. ¿Qué tiempo ha tomado el doctor? ¿Qué tiempo ha tomado la fiscalía? 30 minutos. 30 minutos también. Adelante, doctor. Bien, entonces vamos a referirnos respecto a la existencia de elementos de convicción que presenta el representante del Ministerio Público, y tenemos pues una imputación fáctica imprecisa y ambigua. Es lo que nosotros encontramos. El señor fiscal ha desarrollado su teoría de imputación bajo 4 premisas. Número 1, Luis Ernesto Lazo Mendoza era abogado del estudio Oreguardia. 2, Luis Ernesto Lazo Mendoza viajó a Tarapoto en el año 2017. 3, Luis Ernesto Lazo Mendoza formó parte de una comisión especial del Partido Fuerza Popular. Y 4, Luis Ernesto Lazo Mendoza amenazó a testigos para que declaren en un determinado sentido. Sobre lo primero, que Luis Ernesto Lazo Mendoza era abogado del estudio Oreguardia. Consideramos que este hecho no puede ser una premisa de imputación, dado que simplemente se está describiendo una conducta neutral y socialmente aceptada, la de tener una relación laboral como profesional del derecho. En efecto, Luis Ernesto Lazo Mendoza, en el periodo descrito y hasta mayo del año pasado, ha laborado bajo subordinación, bajo una prestación y por una contraprestación salarial, como muchos abogados. Muchos abogados optan por laborar en el Poder Judicial, otros en el Ministerio Público, otros en el litigio, otros para trabajar en determinados estudios. Esa es una relación laboral y creemos que no puede ser premisa de imputación. Entonces, no es materia de controversia si Luis Ernesto Lazo Mendoza trabajó o no trabajó para el estudio Oreguardia. Entonces, nos parece que es impertinente traer, cuando el debate que nos trae esta audiencia es si Luis Ernesto Lazo Mendoza cometió la conducta o hay indicios de que haya cometido la conducta de obstrucción a la administración de justicia. Entonces, desde esa perspectiva, consideramos que la documentación que se trae respecto a esa relación laboral no es pertinente para demostrar o abonar en el tipo penal o la conducta antijurídica que se le pretende atribuir. Bien, ahí además se trata pues de información pública, ¿no? Porque lo que nos ha presentado, bueno, facturas, recibos por honorarios y boletas remunerativas.
Sobre lo último, porque sobre las facturas ya vamos a referirnos, señor juez. Sobre las boletas del año 2016, 2017, 2018, son parte de la relación laboral y obran pues en el sistema de información de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces no es ningún secreto, no es una relación oculta, clandestina, tenebrosa, misteriosa, como se pretende o se presenta acá en este incidente. Sobre los recibos por honorarios, señor juez, bueno, tengo pues que transgredir la reserva de la reserva pues de la conferencia entre abogado patrocinado, dado que el Ministerio Público al parecer ha tenido un apresuramiento inexplicable de pedir medidas restrictivas Doctor, previamente doctor, discúlpeme, vamos a evitar calificaciones al fiscal, pero sí puede usted cuestionar sus argumentos, por favor. Nada más con esa acotación. En todo caso, lo que se cuestiona, señor juez, es que previamente a pedir una medida restrictiva, debió agotarse diligencias preliminares y mi defendido no ha sido citado a declarar. Cuando yo me entrevisté con mi defendido, le digo, ¿te han citado a declarar? Y me dice, no, pensé que era el único, pero resulta que ya se va discutiendo sobre tres procesados y a ninguno se le cita a declarar. Bueno, entonces ya estamos acá y tengo que explicar, pues en conferencia me refiere él que los primeros meses esta relación laboral se desenvolvió bajo locación de servicios, algo usual en la sociedad peruana, ¿no? Muchos empleadores utilizan eso, pero con referencia a las facturas, bueno, nos causa sorpresa, nos causa extrañeza, y bueno, no somos tributaristas, pero por cultura general del derecho, señor juez, tengo entendido que una persona natural que emite recibo por honorarios no puede emitir a su vez facturas, es excluyente, señor juez. Entonces, no sé de dónde salen estas facturas, se dilucidará seguramente en la declaración que tenga a bien programarse por parte del despacho fiscal. Y en dólares, ¿no? Porque todo lo que ha sido recibo por honorarios y boletas de pago siempre ha sido en moneda nacional, señor. Es lo que me refiere mi defendido. Entonces, bueno, en fin, todo esto dentro del contexto de la relación laboral que han tenido. Y además ahí se hace mención a un informe encontrado en el allanamiento a la vivienda de Vicente Silva Checa, efectos y contingencias. Para mi patrocinado, ¿en qué viene el caso, señor? Porque por un lado, como ya lo han señalado otros defensores, ahí no se habla del elemento amenaza, pero tampoco se habla de Luis Ernesto Lazo Mendoza. Entonces, ¿cuál es el nexo causal ahí entre ese informe tantas veces citado y que hoy también se pretende validar, como pienso que es un elemento impertinente? Ahora, por otro lado, hay un escrito, obviamente de extensión de patrocinio, como otros escritos donde se le ha extendido el patrocinio, porque Luis Ernesto Lazo Mendoza, dentro de su relación laboral, estaba bajo mandato imperativo, pues. Entonces, siendo Fuerza Popular un cliente del estudio de guardia, y si le indican que le van a extender el patrocinio, es algo a lo cual no puede negarse, ¿no? Eso es lógico que en esa relación laboral, y como ante cualquier cliente de ese estudio jurídico que le indiquen que tiene que apersonarse o hacer tal impulso o hacer tal diligencia, el señor Luis Ernesto Lazo Mendoza tenía que cumplirla. Entonces, tampoco consideramos que sea pues esto mérito de valoración pues criminosa, ¿no? Bien, entonces consideramos que la relación laboral Luis Ernesto Lazo Mendoza de Estudio de Guardia es algo que está fuera de discusión. Bien, otro asunto es que se dice si Luis Ernesto Lazo Mendoza viajó a Tarapoto
en noviembre del 2017. En efecto, es un hecho acreditado y el señor fiscal nos ha mostrado los pasajes aéreos, comprobantes de vuelo del LATAM. Bueno, hubiera sido bueno que en lugar del resumen nos muestre los propios comprobantes. Porque sí, en efecto, Luis Ernesto Lazo Mendoza viajó a Tarapoto. Eso es cierto y tampoco es materia de, consideremos, de debate. No es materia de controversia. Pero acá hay que aclarar una cosa, porque el señor fiscal dice que el motivo por el cual Luis Ernesto Lazo Mendoza viaja a Tarapoto es porque él forma parte de una comisión partidaria. Pero el motivo no es ese, el motivo no es porque lo convoca una comisión partidaria. El motivo del viaje de Luis Ernesto Lazo Mendoza es para participar en diligencias programadas por el propio despacho fiscal que hoy está requiriéndole las restricciones que ha pedido. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, inicialmente estaban programadas al 30 de noviembre, por eso que el primer pasaje tiene como retorno el 30 de noviembre, se llevaron diariamente una o más declaraciones de varios testigos. Y como lo hemos dicho, siendo Fuerza Popular un cliente de ese estudio jurídico y habiéndole extendido el patrocinio, el señor Luis Ernesto Lazo Mendoza tuvo que acudir en calidad de abogado de Fuerza Popular, por esa relación patrocinado estudio jurídico que tenía Oreguardia con Fuerza Popular. Y los detalles, las formas, los términos de esos contratos, el trabajador Luis Ernesto Lazo Mendoza no tiene acceso ni dominio, señor juez. Entonces, ha ido a cumplir esas diligencias, no por ser parte de una comisión partidaria, una comitiva partidaria. Y a la vez, que tampoco es una conducta típica, o sea, ahí no llegamos a la conducta típica. No, el viaje a Tarapoto no es un hecho controvertido. La otra premisa, Luis Ernesto Lazo Mendoza era parte de la comitiva especial del partido Fuerza Popular que viajó a San Martín. Bueno, pues, definamos pues el rol que cumple Luis Ernesto Lazo Mendoza. Luis Ernesto Lazo Mendoza es un abogado que labora para el estudio Oreguardia. Luis Ernesto Lazo Mendoza no es un militante de Fuerza Popular, señor juez. Y ya hemos visto que la motivación eran las declaraciones a las cuales el propio señor fiscal ha hecho referencia. Entonces, lo que nos trae como elemento de convicción el señor fiscal es el reporte de huéspedes del Hotel Nilas. Entonces dice, ahí se alojaron Luis Ernesto Lazo Mendoza, y también estuvo Luis Mejía Leca, y estuvo Calderón Castro, coincidieron. Entonces quiere decir de que esto le demuestra al señor fiscal o le indica de que es pues para complotar o hacer pues una comitiva para la comisión del delito de obstrucción a la administración de justicia. Bueno, en primer lugar, el señor Mejía Leca, si vemos del propio cuadro presentado por el señor representante del Ministerio Público, tiene como fecha de ingreso al Hotel Nilas el 28 de noviembre. Luis Ernesto Lazo Mendoza el 28 de noviembre ya llevaba 2 días en ese hotel, señor juez. Luis Ernesto Lazo Mendoza llega a Tarapoto el 26 de noviembre aproximadamente a las 10 de la noche, se registra en el hotel. ¿Por qué, señor juez? Porque el 27 de noviembre, al día siguiente a las 9 de la mañana, se llevaba a cabo la primera declaración de la señora Mayra Alexandra Castañón Dávila. Pero además, otro asunto, señor juez, si es que alojarse en el mismo hotel es mérito, en un hotel céntrico,
de 3 estrellas, que cuenta con comodidades medianas, es mérito de imputar obstrucción a la administración de justicia. Entonces, ¿qué podemos decir de 3 efectivos policiales que coincidentemente se alojaron en ese mismo hotel? Los 3 efectivos policiales que viajaron de Lima para apoyar esas diligencias al despacho fiscal, se alojaron en ese mismo hotel y puede visualizarse en el cuadro que nos ha presentado el señor fiscal. Incluso el señor Mejía Leca se aloja en un cuarto del 2º piso, señor juez. Y Luis Ernesto Lazo Mendoza se aloja en el 4º piso. Y uno de los efectivos policiales se aloja en el cuarto contiguo a Mejía Leca. Entonces, pues es impensable y irrazonable, no sé si lo habrá advertido el señor fiscal, pero estaban ahí los policías, y es normal, y cualquiera que visita Tarapoto, pues es una opción alojarse en el Hotel Minas. Entonces, esto no me indica, no me garantiza, o no me asegura, no me indica necesariamente que Luis Ernesto Lazo Mendoza haya sido parte de esa comitiva. Más aún, señor juez, cuando él estuvo entre Tarapoto y Moyobamba, porque en esas sedes fiscales se programaron las declaraciones, entonces tenía que estar ahí. Pero, ¿de dónde procede este dato de esta comitiva partidaria de alto nivel? Porque así lo dicen. Los declarantes que cita el señor fiscal no dicen que es comisión de abogados, señor juez. Ellos dicen que es una comisión del partido, que viene de Lima. Y Luis Ernesto Lazo Mendoza no es del partido, señor. Y así lo reafirman las declaraciones del propio Luis Mejía Leca, Norberto Rimarachín Díaz, Guzmán Rimarachín Díaz, y otros quienes reconocen haber participado en una reunión partidaria de Fuerza Popular, donde se habría tratado respecto a estas declaraciones. Y ninguno de ellos dice que Luis Ernesto Lazo Mendoza haya estado presente en esta reunión, señor juez. Esa reunión no se llevó ni en Tarapoto ni en Moyobamba, se llevó a cabo en el restaurante El Dorado, que está ubicado en el distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja. Y el restaurante El Dorado no es cualquier restaurante, señor juez. Su dueña, la propietaria de este restaurante, Gregoria Velarista, esposa de Guzmán Rimarachín, refiere que ese es el local de Fuerza Popular, señor, en esa localidad. Y ahí se llevó la reunión. Y ninguno, incluso Gregoria Vela, es testigo de esa reunión, porque ella, mientras atendía a los comensales, vio quienes estuvieron en esa reunión. Incluso todos coinciden que el señor Crisanto Pulache, otro de los supuestos aportantes, participó, pero ningún declarante refiere haber visto la presencia de Luis Ernesto Lazo Mendoza. Entonces, ¿de dónde sale esa conclusión del señor fiscal de que Luis Ernesto Lazo Mendoza estuvo presente ahí? Ni siquiera se habló, ni siquiera alguien dijo que se le mencionó a Luis Ernesto Lazo Mendoza, por lo cual creo que esta afirmación sin sustento debe ser desestimada. Luis Ernesto Lazo Mendoza nunca llegó al restaurante El Dorado, nunca llegó a Nueva Cajamarca ni a Rioja. Que Luis Ernesto Lazo Mendoza amenazó a testigos. Esto se sustenta en las declaraciones de Guzmán Rimarachín Díaz y Johnny Rimarachín Vela. Guzmán Rimarachín Díaz es el conviviente o esposo de la señora que acabo de mencionar, la propietaria del restaurante El Dorado, que tampoco no es pues una persona ajena a Fuerza Popular, es un militante. Incluso el señor Norberto Rimarachín Díaz, su hermano, ha sido alcalde provincial por Fuerza Popular. No son personas pues periféricas, ¿no? Son personas conscientes que se han declarado de tal o cual forma, lo han hecho con pleno conocimiento. Y Johnny Rimarachín Vela, que viene a ser el hijo de ambos, ¿no? Entonces, Guzmán Rimarachín dice
Él no dice que previamente haya conferenciado con Luis Ernesto Lazo Mendoza. Él refiere que el 29 de noviembre, se programó las declaraciones de los cuatro: Guzmán Rimarachín, Irma Carranza, que es la nuera, que es a la vez pareja de Johnny, Gregoria Vela, que es su esposa, y Norberto Rimarachín Díaz. Entonces él refiere que ese día, cuando está en la antesala, se la aborda Luis Lazo Mendoza y le dice que tienen que declarar, ¿no?, cuál había sido establecido porque les iba a ir mal. Pero él dice que previamente se ha reunido con esta comisión, esta comitiva. Un día antes se había reunido con esa comitiva. Y él mismo había sido, pues valga la redundancia, comisionado para entregar folders con recibos e indicaciones. Entonces, ¿cómo podría haber coaccionado Luis Ernesto Lazo Mendoza o haberle cambiado su voluntad? Porque tendría que haber llegado Guzmán Rimarachín con la plena decisión de decir, esta vez voy a decir la verdad. Porque si él dice que venía declarando aportes falsos desde el 2011 y los había refrendado eso en su declaración en fiscalía, entonces por tercera vez tendría que haber afirmado lo mismo, entonces tenía que haber venido con la decisión de variarlo. Pero él dice que venía, y en esa misma declaración dice que es por las indicaciones de la comisión del partido que vino de Lima y que estaba Luis Mejía Leca. Entonces, él ya viene predispuesto a declarar. No es que se encuentra con Luis Ernesto Lazo Mendoza y cambia su decisión de declarar de tal o cual manera. En el supuesto negado, porque Luis Ernesto Lazo Mendoza quisiera pues declarar ante el despacho fiscal y desmentir esa afirmación falaz. Y es cierto lo que dijo el colega anterior, el doctor Álvarez. Claro, si este señor ya había firmado documentos con plena conciencia de lo que estaba haciendo el 2011 ante una entidad electoral, por lo menos ya había incurrido en delito de falsedad. Y obviamente ahora que él, ¿no?, por una detención preliminar quiere cambiar su versión, obviamente pues que busca descargar su responsabilidad en el primero que se le ocurra. Y es más, esta afirmación o esta que la cataloga de amenaza el señor fiscal, bueno, pues no es tampoco típica, se les va a ir mal. No me dice nada concreto, no es una amenaza concreta, señor juez. No es una amenaza cierta, inminente, no es una amenaza que incida sobre algún bien jurídico tan sensible como puede ser la vida o su integridad física o la de algún familiar. Él no refiere que Luis Lazo le haya hecho referencia a algo va a pasar con tu vida o con tu integridad física o la de tu familia. Algo genérico e inminente, o sea, tiene que ser algo que puede, pues, va a sobrevenir después, ¿no? Entonces, es una frase que consideramos atípica. Y por otro lado, Johnny Rimarachín no habla de una amenaza. Johnny Rimarachín dice que se le acercó, lo mismo, ¿no? Johnny Rimarachín dice que él declaró de esa manera porque su papá, Guzmán Rimarachín, le había entregado un folder y le había mencionado que venía una comisión del partido de Lima, folder que le fue entregado en la reunión del restaurante El Dorado, y le dijo, tenemos que seguir declarando así porque la comisión dice que nos va a ir mal. Y luego añade de que también en la fiscalía se encontró, porque él ya declara el 30, lo abordó Luis Lazo y le dijo que ha venido a cerciorarse que declaren de esa manera. Pero el verbo cerciorarse no forma parte del tipo penal, además que es una afirmación que también mi cliente la niega.
no forma parte del tipo penal de obstrucción a la administración de justicia, ¿no? Sería como que alguien comete un homicidio y le dice a otra persona, anda, fíjate pues si el muerto está bien muerto, ¿no? Entonces el que va a fijarse, si tiene latidos o informarse, ¿sería pasible de algún tipo de participación en un delito ya consumado? Bueno, entonces creo que resulta típico. Entonces, solamente de ambos consideramos de que solamente quedaría Guzmán Rimarachín, ¿no? Entonces, le correspondía al Ministerio Público atribuirle a mi defendido una conducta típica, pero no le atribuye una conducta típica. Y es más, esas afirmaciones vagas, imprecisas, generales, de la cual no le repregunta, ¿no? La Fiscalía no le dice, oye, pero ¿qué más? ¿Te dijo alguna consecuencia? No se precisa, se deja ahí suelto en el aire, pero además de eso, se va de esas afirmaciones ambiguas, tenemos de que se van a tomar como elementos por el fiscal. Tenemos que esta imputación adolece de una inconsistencia probatoria. ¿Por qué, señor juez? Porque en el tema de corroboración o contrastación, el señor fiscal asegura, nos ha dicho acá, de que mi defendido ha amenazado a Irma Carranza Montenegro. Pero eso no es cierto, señor. No voy a volver a leer todo el texto de la declaración de Irma Carranza Montenegro, pero es bien claro. Irma Carranza Montenegro lo dice 3 veces, señor. 3 veces dice en esa declaración del 19 de noviembre del 2018, que el motivo por el cual ha declarado es que a mi suegro Guzmán Rimarachín Díaz, los señores del partido Fuerza Popular, que habían venido a Lima, Nueva Cajamarca, en noviembre de 2017, antes de esta declaración me le dijeron que teníamos que decir que hemos aportado, si no nos iba a ir mal. Irma Carranza Montenegro no menciona ni los nombres ni los apellidos de Luis Ernesto Lazo Mendoza, señor juez. Entonces yo no quiero pensar que hay mala fe para atribuirlo, o sea, ponerle en boca de este testigo lo que no ha dicho sobre mi defendido. Creo que hay que ajustarse a lo que textualmente dicen, y solamente 2 hablan de Luis Ernesto Lazo Mendoza, Guzmán y Johnny. Se ha citado a Gregoria Belarista, la esposa de Guzmán Rimarachín. Gregoria tampoco le atribuye a Luis Ernesto Lazo Mendoza siquiera un gesto, nada, señor juez, no lo menciona Luis Ernesto Lazo Mendoza. Entonces, ¿por qué citarla si no ha sido así? Entonces, tenemos de que ella igualmente, ella es la que refiere de que llegaron a su restaurante, de que se reunieron, y es más bien sería Gregoria Belarista más bien un elemento de descargo, señor juez. O sea, es un elemento más bien de contrastación, más bien que desacredita lo dicho por su propio esposo y por su propio hijo. Porque, ¿qué puede decirnos el señor fiscal? El señor fiscal habla de 6 testigos, ¿no? Y dice, en el caso de 2, ¿y qué pasó con los otros 4? ¿Por qué Gregoria Belarista? Qué raro, ¿no? Porque cuando una persona va a declarar una fiscalía, se le aproxima una persona y la amenaza, lo que más va a recordar en ese momento, y no, obviamente que no se le va a escapar, es recordar de que alguien la amenazó. O sea, ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué no recuerdan? Entonces, también se habla de Irma Carranza Montenegro, Norberto Rimarachín. Norberto Rimarachín reafirma lo mismo de que se han reunido en el restaurante El Dorado y no menciona para nada a Luis Ernesto Lazo Mendoza.
Mayra Castañón Dávila tampoco menciona a Luis Ernesto Lazo Mendoza. Menciona a los coimputados Mejía Leca y Calderón Castro. Pero qué extraño, ¿no? Qué extraño que no menciona pues a Luis Ernesto Lazo Mendoza. Entonces es más bien un elemento de descargo. Más bien la declaración de Mayra Castañón Dávila nos prueba de que Luis Ernesto Lazo Mendoza no se alojó en el Hotel Nilas para participar de esas conferencias, señor juez. Y es más, pero Luis Ernesto Lazo Mendoza solo participó en esas declaraciones, señor juez. No, Luis Ernesto Lazo Mendoza participa en 13 declaraciones, señor juez. Y me extraña que la Fiscalía no cite las 13 declaraciones, o sea, solo me cita unas cuantas. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto, señor juez? Porque de las 13, uno dice cerciorarse, el otro nos iba a ir mal, y los otros 11, o sea, tenemos 2 elementos contra 11 que no refieren nada. Porque si el papel, porque prácticamente se le está colocando Luis Ernesto Lazo Mendoza en el papel del matón que amenaza. Eso es lo concreto. O sea, Luis Ernesto Lazo Mendoza es el matón que va a tal y amenaza al testigo, ¿no? Pero qué raro, ¿no? O sea, va solamente por los 2 y ¿por qué al resto no? Y acá están los nombres de estos testigos. O sea, está Rafael del Castillo Reátegui, Liulit Sánchez Bardales, Pedro Belayarse Llanos, que declaran el 28 de noviembre, Mayra Castañón Dávila y Luis Document Dávila declaran el 27 de noviembre, el 29 declara la familia, Guzmán Rimarachín, Irma Carranza, Gregoria Velarista, Norberto Rimarachín Díaz, el jueves 30 de noviembre, Johnny Rimarachín Vela, Jorge Becerra Núñez, Ítalo Pachas Quiñones, y el viernes 1 de diciembre, Marisol Valles Chong. Ese viernes 1 de noviembre parte el avión de retorno a Lima, señor juez. O sea, exactamente, Luis Ernesto Lazo Mendoza llega para el inicio de la declaración y se va el mismo día que terminan las declaraciones. Entonces, es muy claro, es clarísimo. 3 minutos le quedan, doctor. Correcto, doctor. Entonces, tenemos pues, señor juez, que no hay elementos de convicción. Estamos, en lugar de una prognosis de pena, una prognosis de absolución. O si no se cumplen con los elementos de convicción, carecería de objeto ya discutir de prognosis de pena. Sobre el peligro procesal, señor juez, se dice que porque es parte del staff del estudio de guardia. Señor, desde mayo del 2018, como está en las boletas que obran, ya se cortó el vínculo laboral. Luis Ernesto Lazo Mendoza ya no trabaja desde mayo del 2018 para el estudio de guardia. Entonces ya es un dato desfasado eso de que él pertenece al estudio de guardia. Además, tenemos pues de que no tiene ninguna, con Arsenio Oreguardia ha tenido una relación jerárquica de subordinación. ¿Cómo podría él influenciar sobre su coimputado Oreguardia? Sobre los otros son abogados, donde hay una relación horizontal dentro del gremio abogadil. Entonces, se dice que no hay un ánimo de coadyuvar, pero ni siquiera se le ha citado a declarar. Entonces, así además no se hace un test de proporcionalidad, y no es una medida idónea, porque se vulnera su derecho de defensa, porque al prohibirle comunicarse con el estudio de guardia, ahí obra documentación que podría servirle a su defensa. Se afecta su derecho al trabajo, señor juez, porque sabemos pues dentro de los abogados que estas, ¿no?, las relaciones sociales, incluso al libre desarrollo y bienestar. Ahora, por otro lado, las medidas de protección son necesarias, se dice que son las razonables, pero sin embargo, el artículo 247 y 248 del Código Procesal Penal establece una serie de medidas de protección. ¿Por qué no se adoptan esas medidas si es que tiene alguna razón para proteger a alguien que se encuentre en peligro, algún declarante? Un minuto más le voy a dar, ¿eh? Por favor, doctor. Y por otro lado, que se dice que no se comunique con personas que son de fuerza popular, y
¿cómo podría conocer el señor Luis Ernesto Lazo Mendoza? O sea, con cada persona con la cual trata, tenía que preguntarle, oye, un momento, ¿eres de Fuerza Popular? Porque tengo una restricción. O tendrían que las personas andar con una vincha o un brazalete para ver de qué partido son, ¿no? Bien, y finalmente quisiéramos cuestionar la legalidad de este pedido, porque las medidas limitativas de derechos tienen que guardar el principio de legalidad, tal como lo señala el artículo 6º del título preliminar, y la legalidad no solo es en lo sustantivo, sino en lo procesal, en el modo y forma previstas por la ley. Pero sin embargo, el Ministerio Público, por un lado, plantea de comunicarse directa ni indirectamente, pero el artículo 288 y el 287 plantean la prohibición de comunicarse, o sea, directa ni indirectamente no está en la norma, señor juez. O sea, ¿cómo se puede pedir algo que no está en la norma? No se está ajustando al principio de legalidad. Por otro lado, el artículo nos exige que sea con personas determinadas. Entonces se tiene que determinar, pues, en la primera restricción, con quiénes de los procesados pretende que no se comuniquen. En la segunda restricción, con quiénes individualizar, identificar, con qué aportantes se pretende prohibir comunicarle, y en el otro tema de los militantes de Fuerza Popular. Concluye, doctor. Miles o Ya cientos de ha pasado más de 3 minutos. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir, señor. Muy bien. Vamos ahora a la réplica. Yo creo que con una réplica entre 7 minutos como mínimo podemos estar terminando ya la contraargumentación. La idea en esta fase no es tanto ya reiterar lo que se ha dicho, porque ya he tomado nota debida de todos los argumentos. Vamos, señor fiscal, adelante. Ministro, menos de 7 minutos porque creo de que es judicatura al tener el antecedente de la resolución de la Sala Penal de Apelaciones que confirma la prisión preventiva de el hoy preso Luis Mejía Leca, se puede tomar el fundamento 6.629, 6.9.30, en donde se ha confirmado precisamente la premisa fáctica que había postulado el Ministerio Público de esta comisión de abogados que se dirigió de la ciudad de Lima hacia San Martín, en la cual se presentaron ante los aportantes de dicha región, indicándoles que tenían que declarar de que en efecto habían realizado estas aportaciones cuando así no lo eran, bajo el anuncio o amenaza de un mal. El abogado el día de hoy ha señalado de que no se puede comprender a su cliente en este grupo de abogados, pero sin embargo hemos dado cuenta del registro del hotel en donde se encontraban precisamente el hoy preso Luis Mejía Leca, Danae Calderón, y como lo dice precisamente Mayra Alexandra Castañón Dávila, que es una de las aportantes, en su declaración del 13 de octubre del 2018, ella se constituye a este hotel, y es ahí donde salen las personas. Identifica obviamente a Luis Alberto Mejía Leca, y es esta la persona que nuevamente le indica que si no se reafirma en que ha realizado un aporte, le va a anunciar un mal si varía la versión. Por lo tanto, señor magistrado, consideramos, atendiendo a la decisión ya de la Sala Penal de Apelaciones, que ha establecido que la conducta propuesta es típica para el delito de obstrucción de justicia, no guarda coherencia que la defensa, en primera instancia, pretenda que su judicatura dé una decisión distinta a la ya adoptada por dicha sala. Adelante, doctor. Sí, señor juez, el señor representante del Ministerio Público nos trae un elemento que desconocemos. O sea, ¿cómo podríamos contradecir una resolución de la Sala de Apelaciones que no mal haríamos, ¿no? En que desconocemos, pero por lo referido por el señor representante del Ministerio Público, en primer lugar, creo que si ya hay una persona que se le ha impuesto una medida restrictiva grave como es la prisión preventiva, creo que la resolución y las actas de ese debate debieron ser incorporadas para que emanen luces
para tratar la situación de mi defendido. Por otro lado, entiendo que esa resolución no hace referencia a la conducta de mi defendido, sino de otra persona. Entonces, ¿cómo puede ser, pues, o sea, el derecho penal, pues, de actos propios, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede atribuir una resolución que trata sobre las conductas que haya podido tener o tenga Mejía Leca a mi defendido? Entonces, y si se habla pues de que esto es el registro del hotel, entonces resultan siendo sospechosos todos aquellos que se hospedaron por aquellas fechas, ¿no? En noviembre de 2017. Y por otro lado, reitero, señor juez, se verifica de principio a final la declaración de Mayra Alexandra Castañón Dávila. En ninguna línea, en ningún párrafo, en ninguna parte menciona a Luis Ernesto Lazo Mendoza. Por lo tanto, solicito que esta no sea tenida en cuenta para analizar la situación de mi defendido. Muchas gracias. Hemos concluido. Algunas preguntas muy puntuales para la defensa. ¿Su patrocinado viajó a Tarapoto? Sí, señor, en efecto, había sí, nada más. Lo segundo, ¿viajó para participar en las diligencias de los aportantes? Concreto. Sí, doctor, así es. ¿Participó en las diligencias de los aportantes en la toma de declaración? Sí, tal como está en las actas. ¿Participó, o sea, en la toma de declaración de los aportantes? Sí, ha habido diligencias de 13 personas. Sí, lo que le he preguntado. Y él ha estado presente y se ha acreditado con su carnet. En la propia diligencia. Así es, en la propia diligencia. En la propia diligencia. Sí. ¿Es correcto eso, señor fiscal? Señor magistrado, nosotros lo que estamos indicando, además de lo que usted está afirmando, él participa como abogado del partido Fuerza Popular. Pero en las declaraciones de, por ejemplo, Guzmán Rimarachín Díaz, del 9 de noviembre del 2018, él indica que es abordado por Luis Lazo, quien le señala que era abogado del partido Fuerza Popular. Le dijo que lo iba a apoyar, luego le manifestó que declarase que sí había aportado, que no se preocupara, que no le iba a pasar nada, que si no declaraban en ese sentido les iba a ir mal. Es decir, el abogado de la investigada, persona jurídica Fuerza Popular, se acerca al aportante testigo. No, claro, ese es el dato ya que ya he tomado nota. Si no le preguntaba, En el acto, sí. Lazo, el imputado, ¿ha participado en la diligencia? Sí, como abogado de Fuerza Popular. En todos los aportantes que he hecho mención aparece como abogado de Fuerza Popular. En efecto. Muy bien. Sí, porque ¿por qué pregunto? Porque justo en otro expediente se ha producido la discusión si es que puede participar o no el abogado, por ejemplo, de una persona jurídica emplazada en la diligencia de un investigado. Por eso mismo que le preguntaba. Doctor, disculpe, una acotación ahí. El estudio de guardia los abogados que había personal del estudio de guardia solicitan participar en esas diligencias. Sí, el despacho fiscal lo autoriza. Sí, no estoy, solamente le estaba tomando nota de ese dato. ¿Qué tiene que decir de manera puntual, no sobre otro tema, de lo que ha dicho el fiscal? La fiscalía ha dicho que se le acerca, lo aborda de manera directa al testigo o al aportante para que declare un sentido. De lo contrario, le iba a ir mal. Concreto, sobre eso, ¿qué tiene que decir? Bien, en referencia a Guzmán Rimarachín, bueno, el señor fiscal ahora ha agregado que le ha dicho que te vamos a dar apoyo. Pero textualmente no dice nada de doctor, apoyo. No le he preguntado eso, le he preguntado el tema en que lo aborda, claro, y le dice, le da en otras palabras, le da la directiva para que declare un sentido. Ese es el claro, bueno, en primer lugar, sobre hechos, quien tiene que hablar es el propio procesado. Ahora, el conferenciado me dice que eso es totalmente más bien, quizás me expresé mal. No, o sea, no es un interrogatorio, sino qué explicación tiene que dar frente a este punto que ha referido la Fiscalía. Bueno, señor juez, es ilógico que una persona que cumpla para una presunta organización criminal una misión de ir a intimidar a alguien para que cambie su versión, va y se acredite pues con sus documentos, sí, como para adelantar. No he preguntado eso, discúlpeme, pero
Entonces, en todo caso, es una conducta típica, Ah, ya. ¿Por qué atípica? porque tiene, el elemento amenaza, tendría que ser pues sobre un peligro grave. Ya. Sí, Sí, también he inminente. notado eso. Sí. El otro punto, que para cerrar ya digamos, este debate. Se supone que su patrocinado como abogado va para alcanzar los documentos para que declaren los aportantes. ¿Es correcto eso? Disculpe. Viaja a Tarapoto llevando documentos para alcanzar los documentos y en base a eso declaren. ¿Es correcto eso? No es correcto, señor juez. Y no fluye de ningún... Más bien, ¿Quiénes las llevaron declaraciones lo documentos? que indican es de que el señor Luis... ¿Llevó documentos él? No. ¿Quién llevó documentos? Otra persona. Según las declaraciones es que el señor Luis Mejía Leca y Él fue sus el que llevó los personas documentos. se van al restaurante El Dorado. Le pregunto. ¿Su a patrocinado llevar llevó los folders. documentos? No llevó ningún El documento otro- para ningún declarante. Muy bien. ¿Pero formaba parte de la misma comitiva de Mejía Leca? No, señor juez. Mejía Leca Cuando es se una reúnen comisión con los partidaria de Sí, militantes. cuando se reúne con los aportantes, ¿estaba Mejía Leca? Claro, pero Luis ¿Estaba Ernesto también su Lazo- patrocinado? No, No estaba. no hay ninguna declaración, ningún elemento que indique que él ha estado presente. Nadie los indica. Nadie los indica, señor juez, de haber estado presente en esa reunión. Vamos a ver eso. Muy bien, este despacho comunica de que... ¿Algo más que decir para cerrar? No, señor magistrado, esa es la parte pertinente de la declaración de Rimarachín Díaz y al final él mismo indica de que si no declaraba en ese sentido les iba a ir mal, según lo que se había entrevistado cuando lo aborda el abogado Luis Lazo. Muy bien. Sí, doctor. Sí, o sea, en todo caso, sería bueno ver toda la declaración de Rimarachín porque 3 párrafos anteriores a esto habla de la comisión que llegó a Muy bien. Rioja, Vamos a verificar la abundantemente, información. señor juez, Vamos a ver. nítidamente. Muy bien. Entonces, este despacho comunica a las partes de que por hoy día vamos a suspenderla para continuarla el día lunes. El lunes tenemos previsto, ¿no? Agenda 2:30 de la tarde, ¿sí? Muy bien, levantamos la sesión. Muy buenas tardes. Ahí me da el